Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sede de la Fundación Cajasol, aquí en Córdoba. Nos alegra mucho que haya tenido tanta aceptación esta iniciativa por parte de la Asociación Córdoba Futura. Como sabéis, la Fundación Cajasol está presente en casi Andalucía occidental y parte de oriental también. En este caso, los ámbitos que llevamos es la acción social, el deporte, la formación, el emprendimiento y la cultura. Y a través de acuerdos y convenios de colaboración como el que nos trae hoy aquí con la Asociación Futura, pues nos interesa mucho la actualidad, y más actual que la conferencia, la charla, coloquio que vamos a tener hoy aquí. Creo que hay pocas cosas. Con Córdoba Futura, durante este año, a través del convenio, han hablado del pequeño comercio de Córdoba, de los retos que tenía. Han pasado por esta sala también los jóvenes con sus proyectos de futuro, y qué mejor que terminar ya esta tercera charla coloquio con un tema de candente actualidad y que como ya vemos, causa mucho interés. Sin más, deseando que disfrutéis, que aprendáis, que preguntéis al final, que expreséis vuestras opiniones siempre desde el respeto, porque puede que sean contradictorias con otras, pero siempre desde el respeto. Y nada más, invitándoos también a que ya cerca de la Navidad, pues aquí habrá muchas actividades, muchos talleres, habrá un Belén, y os invitamos a que paséis por aquí con vuestros seres queridos a visitarlo. Sin más, le doy la palabra al moderador del acto, Antonio González, de la Asociación Futura, para que él presente a los ponentes. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Os dice en un día intempestivo, pero la sala está llena. Bueno, pues Futura, la Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba, organiza este evento, que espero que sea de interés y que podamos sacar conclusiones de él. Primero también citar a nuestros patrocinadores, porque sin ellos no sería posible la actividad: la Diputación de Córdoba y la Fundación Cajasol, que es en la que estamos y que agradecemos su colaboración. Bueno, el tema es un tema muy complejo, nos llaman complicado, con muchas variables, muy apasionante. Hay que estudiarlo para conocerlo, y por lo que hemos hablado con los ponentes, a veces es bastante desconocido. Sorprende que mucha gente, no que esté jubilada, sino la jubilación la tiene cerca, desconoce bastantes cosas de todo lo que significa la jubilación. Bueno, el título que le hemos puesto es Mirada de nuestros mayores al presente y futuro de los jubilados y las pensiones. Problemas y soluciones. Quiero recalcar, aunque haya escépticos, lo de las soluciones. A lo mejor hay alguna sorpresa, por lo que hemos hablado previamente con los ponentes, y a lo mejor tenemos alguna idea, algún prejuicio o alguna idea previa. Entre el optimismo y el pesimismo está el realismo, y hay varias opciones. Lo veremos durante la noche. Bueno, pues participan en el acto y hemos querido darle voz en esta actividad, a esta exposición, pues a lo siguiente. Bueno, primero, porque va a ser la primera que va a empezar, a Conchita Rivera de la Barrera, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, viene de Barcelona y va a ser la que va a empezar. Siguiendo un poco el orden inverso al reloj, Germán Toledo Fernández, que es miembro de la ejecutiva de la Unión de Jubilados de UGT de Córdoba. A mi izquierda, Juan Puerto Pedraza, jubilado de la enseñanza y sindicalista de Comisiones Obreras. Y por último a José, o Pepe, Villamor Roldán, portavoz de la Plataforma Ciudadana de Córdoba por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Creemos que hemos elegido a personas muy adecuadas para este debate, para esta charla y después coloquio.
Va a haber dos grandes bloques, dos preguntas que sintetizan muchas cosas porque es un tema muy complejo y tiene de verdad que tiene muchas variables, pero vamos a intentar. El primero durará, cada uno va a tener solamente 5 minutos, de manera que tendrá 20. Y haré solamente la primera pregunta. Una vez que terminen, haré la segunda pregunta de 10 minutos cada uno, 40, por lo tanto para tener una hora, más o menos. Y tener la siguiente hora para lo que han venido, que es para preguntar todo aquello que no haya quedado, más o menos, que salga aquí. Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta es una pregunta más de tipo sociológico, de vida cotidiana, de vida personal, y es la siguiente. ¿Qué papel están asumiendo nuestros mayores en la sociedad actual? Como saben, en la ayuda a los hijos con problemas económicos, derivados de la crisis, el cuidado de los nietos, que estoy en positivo, que les gusta, siempre, cómo facilitar la conciliación de la vida laboral de los padres, y también no olvidemos que los jubilados tienen padres, es decir, el tema de la dependencia. Todo eso supone una importante carga económica, psicológica, de tiempo libre de los pensionistas, de los que veo que están aquí, que estamos aquí, agravada por el hecho de que la pensión media en la actualidad es de 989 euros mes. Bueno, pues ahí, a partir de ahí ya, Conchita tiene la palabra y todos nos va a decir cosas muy interesantes, creo. Bueno, yo voy a hablar de los pensionistas. Primero que todo, encantada de estar aquí para poder charlar con todos vosotros. Esto suena un poco así, vale, hace ruido. Bueno, los actuales pensionistas, gracias al sistema público de pensiones, que es un sistema fuerte y duro, y un sistema de reparto solidario, intergeneracional e interterritorial, gracias a ello se han podido mantener 1 millón de hogares, porque con esta inmensa crisis, gracias a ello no ha sido más dramático, porque nosotros los pensionistas hemos pagado hipotecas, hemos pagado alquileres, 1 millón de familias hemos tenido que acoger a nuestros hijos y a nuestros nietos, y con ello hemos podido mantener, y no ha sido tan dramática la crisis. Actualmente los abuelos, casi el 80% de los abuelos, estamos llevando a nuestros hijos a los colegios, los vamos a buscar, los llevamos, los alimentamos durante el mediodía, después los llevamos por la tarde a los colegios o a las actividades, y por lo tanto estamos dedicando muchísimo tiempo, no me aclaro con esto, estamos llevando muchísimo tiempo a nuestros nietos. Pero además de eso, tenemos un problema para poder aportar, porque el 60% de las pensiones... Vale, yo puedo hablar fuerte. Pero entonces para grabar a lo mejor no sirve, ¿eh? El 60% de las pensiones... Ponemos para grabar. Es que para grabar no sirve. Es que para grabar. Separa un poco y ya está. Quitaremos este tiempo, ¿eh? Sí, porque descuento. Si no, me lo descontáis, ¿eh? Bueno, así. Descuento. ¿Se escucha? ¿Ahora se escucha allí también? Sí. Bueno, lo que quería decir que el 60% de las pensiones están por debajo de 800 euros y 1,5 millones de mujeres cobran menos de 500 euros. Además, hay 1 millón de mujeres que viven con la pensión del marido, o sea que tienen que repartirlo entre 2 personas. Y con todo eso hemos mantenido, ya digo, 1 millón de familias y hemos evitado que esta crisis fuera a mayores. Los pensionistas, por otro lado, también ahora tenemos otras actividades. Allá en Barcelona hay los casales que se dedican a hacer actividades lúdicas, educativas, que pueden participar no sé, en cursos de gimnasia, cursos de formación, pueden optar para otras, para su vida personal también, para dedicarse a desarrollar su vida, y además de eso, muchos de ellos también se dedican a movimientos sociales, como son
las asociaciones de vecinos o las mismas mareas, yo soy de Marea Pensionista allá en Barcelona, las mareas blancas se dedican a una serie de movimientos sociales que les enriquece la vida y aportan muchas soluciones a la sociedad. Y también muchos de ellos son voluntarios, muchos de nosotros, porque yo soy jubilada, somos voluntarios, por ejemplo, de Cruz Roja, de los bancos de alimentos, de otros tipos de ONG que también enriquece muchísimo y hace que las personas actualmente tengan una vida más satisfactoria, más enriquecida y que se sientan mucho mejor que hace años los jubilados. Yo me acuerdo cuando llevaba a mis hijos a las plazas, muchos de los jubilados de ese tiempo, ¿qué es lo que hacían? Estar tomando el sol allí en las plazas. Actualmente tienen una vida mucho más rica los jubilados. Pero indudablemente hay muchísimas personas que tienen, por ejemplo, la ley de dependencia, que hoy actualmente están muriendo 80 personas al día, que son 30.000 personas al año sin que se les pague la ley de dependencia. Tenemos muchos problemas también con sanidad, porque los recortes, como yo digo, recortar en sanidad es asesinar. Las largas listas de espera, mucha gente esperando muere, están haciendo recortes de sanidad, recortes en dependencia y la educación pasa por lo mismo. Por lo tanto, y los mayores dependemos mucho también los medicamentos. Hay 1.800.000 personas que se han dejado medicar porque resulta que, además del copago, se retiraron muchos medicamentos de las listas y la gente se ha tenido que dejar de medicar. Otra de las cosas que pedimos es que no se privaticen para los mayores y para todo el mundo, que no se privaticen los servicios sociales. Todos sabemos lo que es privatizar, poner por delante el dinero, delante de la calidad del servicio y delante de las condiciones laborales de los trabajadores. Por ejemplo, lo estamos viviendo con las residencias de la gente de tercera edad. Estamos viendo cómo nuestros mayores llegan hasta el maltrato físico. Por lo tanto, nosotros, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, estamos en contra de la privatización de los servicios públicos. Es una de nuestras reivindicaciones, además que tenemos mucho más. Me parece que ya he hecho los 5 minutos. Vale, bueno, bien, perfecto. Vale. Pues Germán. Bueno, pues buenas noches a todos. Me llamo Germán Toledo y, como ya sabéis, soy jubilado de ABB y mi actividad sindical, la conocéis, es la Unión Agraria de Trabajadores durante toda mi vida. El tema que estamos tocando hoy es tan interesante que cada palo tocarlo en función del guión que nos han dado, los que lo han preparado, pues tendríamos que estar bastante tiempo aquí explicando algunos aspectos del sistema público de pensiones. Como hay que resumirlo lo máximo posible, voy a intentarlo. Tenemos el mejor sistema público de pensiones que hay en el mundo, comparado con el que queramos. Así de claro está. Es un sistema solidario entre colectivos. Nosotros pagamos las pensiones de nuestros abuelos y de nuestros padres y ahora nuestros hijos están pagando las nuestras. Y solidario con los que contribuyen a meter los dineros en la hucha de las pensiones, los que pagan. Entre el colectivo que paga es solidario, porque las pensiones mínimas, el que no llega a la mínima, de los que más ingresan, se compensan las más pequeñas. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en los últimos 8 años? Que no estamos negociando en la mesa de los pactos de Toledo, no estamos negociando los problemas que tiene el sistema público de pensiones. No lo estamos negociando. ¿Por qué? Porque un decreto de Rajoy quitó precisamente la posible mediación de la mesa de negociación para poder decidir el gobierno. Entonces, el problema se está agravando cada vez más porque los recortes que se han pegado en el sistema público de pensiones de la fuente de financiación que tenían los recortes que se han pegado, pues quiere decir que se le ha hecho mucho daño al sistema. Tanto daño se le ha hecho al sistema que hoy en día el sistema tiene un problema de recursos bastante importantes. Sabéis que la deuda está en cerca de 70.000 millones y que la hucha de más de 60.000 millones se la han machacado en estos 7 años. Entonces, como no estamos negociando la posibilidad de negociar
meterle fuentes de financiación al sistema público de pensiones, los problemas que tenemos son los que tenemos. Y voy ahora a la primera pregunta. ¿Voy por qué? Porque quiero relacionarla con esto porque es importantísimo. Ahora mismo se están aprobando en este país expedientes de despido de gente de la banca, la administración pública y las empresas grandes del sector. Telefónica, por ejemplo, este mes ha firmado un expediente de gente que sale con unos 50 años de más de 3.500 personas. Y recientemente en Córdoba conocemos uno que hemos tenido un conflicto aquí en Córdoba. El problema del sistema es que las fuentes de financiación que tenía se la han quitado y no se le meten nuevas. Entonces, estas personas que se están jubilando con 50 años están dejando de aportar al sistema y están poniendo máquinas, porque no meten a otra persona, máquinas que esa máquina no aporta nada al sistema. La robótica, el telefonito que tenemos y las maquinitas que tenemos no aportan nada al sistema. Y ese tema lo queremos plantear desde la Unión General de Trabajadores, que aquí la máquina tiene que pagar. Tiene que aportar precisamente al sistema público de pensiones. Y tienen que aportar también, que queremos negociarlo, el tema de los topes. Las pensiones están topadas y hay quien gana en este país más de 3.500 euros y como está topado no cotiza por el diferencial. Entonces, nosotros pensamos que si se quitaran los topes, además de ponerle un impuesto a aquella robótica que roboticen las empresas, seguramente el sistema, que ha sido muy potente y es muy potente, seguiría siendo potente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Echamos a la gente con 50 años a la calle y vienen los problemas. Nunca se habla de estos problemas. En esos colectivos, cuando vamos a la calle, decimos todos, hemos colaborado con esto, colaboramos con el Banco de Alimentos, colaboramos con los sindicatos, con la ONG, pero hay una serie de personas que se quedan en el camino que tienen problemas de divorcio, son ludópatas y alcohólicos, porque cuando se jubilan con 50 años no saben lo que hacer algunos. Y esos problemas la sociedad no los está tocando. Queremos que se planteen, pero como no hay mesa de negociación, no hay forma de tocarlo. Os estoy diciendo que llevamos ya 8 años que no tenemos posibilidad de hablar de estos temas. Entonces, para mí lo importante no es ya lo que hacemos los que estamos colaborando en la sociedad, sino aquellas personas que se han perdido en esta sociedad, como son la ludopatía, como he dicho antes, el alcoholismo y el divorcio. Hay divorciados cuando se jubila la gente. La persona está allí, la persona que se jubila en su casa y la mujer está allí y ya empiezan los conflictos. Entonces, esos temas que son bastante serios, la sociedad no lo está planteando y nosotros queremos abrir ese melón porque sabemos que tenemos compañeros tirados en los bancos, desgraciadamente, con problemas muy gordos. Entonces yo me callo y luego seguiremos hablando del sistema, cómo metemos fuentes de financiación. Sí, bueno, por eso quería hacer la segunda pregunta después. Juan quería hablar de envejecimiento activo, que para centrarnos en la primera, ¿no? Pues Juan. Buenas tardes, noches. Yo en primer lugar y en nombre de la organización que represento agradecer a la Asociación Futura el que nos haya brindado la posibilidad de intervenir aquí. En segundo lugar, presentar un documento que lo tienen ustedes a disposición en la web. Yo creo que es muy importante. Es un estudio muy amplio de lo que es el sistema de protección social en España 2018. Se meten ustedes en Google, pican ustedes esto y les sale la primera y lo pueden tener ahí. Dicho esto, voy a ser casi telegráfico. Les voy a plantear dos cuestiones, aunque parezcan de perogrullo, no lo son. En primer lugar, conviene que tengamos claro que no todos los pensionistas son mayores. En este país, cuando vemos las tablas de pensiones, hay criaturas que están dentro de lo que es una pensión de incapacidad, que bien, o por enfermedad común o accidente laboral, no están trabajando. Son pensionistas, pero no adquieren la condición de mayor, y en ese sentido hemos de recordar que un mayor lo consideramos cuando tiene más de 65 años. De igual manera, también podemos decir a la inversa, no todos los mayores son pensionistas. Conchita ha dado una cifra y no voy a profundizar en ello. El título de lo que nos trae aquí es una mirada a los mayores. Bueno, yo he mirado a los mayores y he mirado a los mayores en Andalucía. Lo primero que tenemos que, cuando echamos una mirada a los mayores, lo primero que nos planteamos, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Dónde vivimos?
y cómo vivimos. En Andalucía, digamos que algo más de 1.400.000 criaturas somos mayores de 65 años, mayoritariamente mujeres. Es un tema muy curioso porque en el tema de los mayores vamos a ir viendo una perspectiva de género en todo y cada uno de los aspectos que vamos a tocar. Mayoritariamente son mujeres. ¿Dónde vivimos los pensionistas? O sea, ¿dónde vivimos los mayores? Mayoritariamente vivimos, por los efectos de concentración de la población, en municipios de más de 20.000 habitantes. Pero ocurre un fenómeno muy curioso, que el mayor porcentaje de personas mayores, con respecto a la población, lo tenemos en municipios de menos de 10.000 habitantes. Hoy en Córdoba, en torno a 15 municipios, municipios pequeños, donde el envejecimiento presenta unas tasas altas, y eso a su vez presenta unos déficits de servicios también importantes. Cuando miramos a los mayores, ¿qué problemas vemos? Pues hay un problema que vemos y es un problema de salud. Se planteó antes el tema de los copagos farmacéuticos. Vamos a ver, aquí en el año 2012 se plantea un Real Decreto mediante el cual se desfinancian 416 productos farmacéuticos. Curiosamente, esos 412 productos farmacéuticos que se desfinancian no vienen precedidos de ningún tipo de estudio científico, pero que sin embargo para las personas mayores son muy importantes. Estamos hablando de las lagrimitas de los ojos, estamos hablando de los productos para el tema de asma, diarrea, etcétera, etcétera. Esa desfinanciación trae como consecuencia una posterior subida de precios, de manera que en el periodo que va de 2013 a 2007, teniendo en cuenta que las pensiones subieron en torno a un 0,25%, los mayores afectados por problemas de salud no solamente tuvieron que invertir la exigua subida de la pensión, sino que además tuvieron que aportar mucho dinero más para el tema con lo cual la pérdida de poder adquisitivo de un pensionista no solamente se da como consecuencia de el aumento en su pensión, sino como consecuencia de lo que tiene que invertir para su salud. Efectivamente, la encuesta del CIS y la encuesta nacional de salud refleja que efectivamente hay un porcentaje en torno casi a 2 millones de personas que no retiran la medicación que se le prescribe. Lógicamente, aquí también hay una componente de género. ¿Por qué? Porque la mujer generalmente es más longeva y la mujer mayor generalmente presenta problemas de salud crónicos mayor que los hombres. Cuando miramos a los mayores también vemos un problema de dependencia. Y aquí vuelve a aparecer de nuevo la perspectiva de género. Tomando como referencia los datos que elabora la Junta de Andalucía, para definir el perfil de lo que es la persona dependiente, un 70% son mayores de 65 años, un 65% son mujeres y un 57% vive en municipios de menos de 50.000 habitantes. Por lo general, desde el momento en que se inicia el proceso de solicitud de revisión para el tema de dependencia, hasta que se dicta una resolución, al menos suelen transcurrir 6 meses. Los datos de 2008 son terribles. 250.000 personas a las que se le ha reconocido la condición de dependiente no han recibido ningún tipo de prestación. Y como también anteriormente se dijo, más de 30.000 personas han muerto siendo reconocidas como dependientes y no haber recibido ningún tipo de prestación. Cuando miramos al mundo de los mayores también vemos que hay una componente, vamos a decir, digamos, de relaciones sociales. Esto se plasma en nuestra comunidad y en nuestra provincia en lo que antiguamente se llamaban los centros del pensionista, hoy se llaman centros de participación activa. Fijaros, Andalucía creo que se mueve en torno a 780 municipios. Pues digamos que en Andalucía tenemos una red de 167 centros de participación activa de titularidad de la Junta y 66 de titularidad municipal. ¿Qué ocurre en estos centros? Vamos a ver, en estos centros ocurre una cosa muy graciosa. Hay alguien
hay quien a la hora de definir los centros dice que estos centros son grandes facultades de dominó, hasta tal extremo que, si me permiten ustedes un elemento humorístico, se viene a definir el pensionista como un señor tapado con una gorra que ahorca el 6 doble a 6 metros de distancia, ¿no? Bien, en ese sentido, decir que estos centros pues prestan unos servicios como son centros de comedor, como son de ayuda y orientación jurídica, y presentan actividades a nivel de informática, talleres, etcétera. ¿Cuál es el problema que tienen estos centros? Por lo que yo he visto, y he visitado algunos, el problema que tienen estos centros es que ahí van gente mayor, muy mayor. ¿Y qué ocurre? Que la figura del mayor no es homogénea. El mayor, muy mayor, tiene unos niveles, tiene unos intereses y unos núcleos de confort y unas ideas muy distintas a de lo que es el menor menos mayor. ¿Cuál sería la solución? Hay que entrar, porque son unas instalaciones magníficas las que disponen, hay que entrar a redefinir qué papel tienen que jugar estos centros. Yo no hablo de quitarle la parte asistencial, pero sin embargo entrar en otro tipo de parte que sería más interesante. En cualquier caso, el hecho de que en un determinado centro exista un perfil de gente u otra, se le da una dinámica muy distinta. Cuando vemos también a los mayores, vemos el tema de lo que es la asistencia familiar. Yo no sé si algún economista se ha parado a pensar lo que supone hoy la aportación de los pensionistas al tema no solamente de hijos, sino a todo en general. Hay algunos números que se sitúan en torno a un 3-4% del PIB. Por ejemplo, los pensionistas hemos sido un colchón anticrisis. La crisis, lo que se ha denominado crisis en este país en estos años, sin el colchón amortiguador de los pensionistas, hubiese sido mucho más fuerte. Y al mismo tiempo, los pensionistas han posibilitado el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar. Les voy a dar un dato que a mí me pone los pelos de punta y yo llamo para su reflexión. Miren ustedes, vamos a suponer una pareja que gane lo que es el salario medio en este país, 1.200 euros. Que esta pareja tenga una criaturita de menos de 3 años. Esta criaturita, esta pareja a esta criaturita la quieren llevar a una guardería, no tienen ningún tipo de bonificación. Si la niña se queda a comer, les cuesta 330 euros al mes. Que lo multiplican ustedes por 10 y son 3.300 euros. ¿Qué ocurre? Poco margen da el salario para eso. Pero les pongo el ejemplo opuesto. Una pareja que gane el mismo salario y que tenga una criatura, no digo criaturita, una criatura con 18 años y vaya a la universidad. Las tasas universitarias les cuestan 800 euros. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué ocurre? Pues lógicamente que para propiciar esta conciliación familiar, ¿quiénes son las guarderías? En muchos casos los abuelos. Y no solamente ya son las guarderías, el trajecito del niño que le hace falta, el tupper, etcétera, etcétera. En definitiva, digamos que cuando miramos el mundo de los mayores hoy, lo miramos desde esta perspectiva. Hay también una componente, el ocio. Oiga usted, en la Constitución se nos reconoce que también una de las cuestiones a abordar en el mundo de los mayores es el tema del ocio. Y además el ocio es un tema muy importante. ¿Y saben ustedes por qué? Que por cada euro que se invierte en ocio, se recupera 1,5. Piensen ustedes qué ocurriría con miles de puestos de trabajo de personal de la hostelería si no existieran los viajes del inserso. No me quiero extender más, luego entraremos más en faena y demás. Simplemente he querido hacer una mirada a lo que es al mundo de los mayores, al mundo de los pensionistas, que más o menos creo que responde un poquito a lo que es.
Bueno, Juan, como es un buen maestro, se anima y sigue para adelante. Perfecto. Bueno. Hemos cogido la segunda parte. toca a ti. Sí, Pepe quería, la gente que somos jubilados recientes, como también tu caso. No, yo llevo 8 años. Ah, yo creí que era 3 solo. ¿Cómo has vivido eso? ¿Cómo has vivido a nivel personal? ¿Querías comentar algo? Bueno, de entrada, darle las gracias en nombre de la Plataforma Ciudadana de Córdoba de Defensa del Sistema Público de Pensiones a Córdoba Futura y a vosotros por venir aquí. Eso de entrada, agradecer vuestra. En realidad, se ha dicho casi de todo, ¿eh? Yo tenía aquí iba a decir cosas. De entrada, lo que sí voy a complementar cifras que ha dicho aquí el compañero. Por ejemplo, en España hay mayores de 65 años y hay 8.754.000. El 19% de la población es mayor de 65 años. Entonces, muchas cosas las ha dicho. Entonces yo voy a incidir, por ejemplo, en un problema que existe, que es la soledad de los mayores. Habéis leído hace poco, por ejemplo, que en Madrid una mujer tardaron años en verla, que se había muerto y tal. Entonces, en Córdoba en concreto hay 13.000 personas que viven, mayores de 65 años, que viven solas. La mayoría son mujeres. La mayoría, digamos, el 80% son mujeres. Eso distribuido por la ciudad, por ejemplo, donde se distribuyen, donde más mayores hay, es en el centro, en Ciudad Jardín y en Levante. Son los barrios de Córdoba donde hay más mayores. Entonces, yo creo, contra esto hay que reaccionar. En la anterior legislatura, Vicky López, que era una médica, presentó al ayuntamiento una proposición que se llamaba Soledad Cero. Entonces, eso fue aprobado, pero claro, ya cambió la legislatura y no sabemos si la llevarán a la práctica o no. Entonces, yo creo que la sociedad debe reaccionar y debemos un poco, como decía aquí el compañero, del envejecimiento activo, y tenemos que ayudar entre todos a paliar esa soledad. Por otro lado, en Córdoba en concreto, hoy en el Córdoba viene, no sé si habéis leído el Córdoba de hoy, vienen noticias sobre los salarios en Córdoba y sobre las pensiones. En Córdoba entran al año 2.200 millones de euros en pensiones. O sea, 2.200 millones. Miles de millones. Entonces, eso de alguna manera, eso contribuye a paliar las carencias de muchos hogares. Y como decía aquí, es verdad que la crisis de muchas familias se ha paliado con las pensiones de los mayores, con nuestras pensiones. Entonces, es un dato muy relevante porque la información que daba, estos datos son de la Agencia Tributaria del año 2018. Entonces, los datos que daba, sin embargo, en sueldos, entran en Córdoba, según los sueldos, porque en Córdoba tenemos la desgracia de que los sueldos son bajos, son 14.600 euros más o menos. La mujer gana 3.600 euros que el hombre, y claro, eso se traslada luego a las pensiones, la brecha de género en las pensiones, que también se traslada. Entonces, los salarios son bajos, al no tener trabajos decentes, las pensiones también en Córdoba son bajas. Pero entra el 46% del conjunto, entra en pensiones en Córdoba, o sea que eso, y además las pensiones contribuyen es la mayor, digamos, herramienta que combate la desigualdad social. Hay un estudio de Funcas, que Funcas era el servicio de estudio de las antiguas cajas de ahorro, que dice que el 52,5% de la desigualdad social es debido a las pensiones. O sea, digamos, lo público, ya sea la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, las pensiones, es lo que contribuye a paliar la desigualdad social. Y en este sentido, la herramienta principal son las pensiones. Bueno, iba a hablar de más cosas, no sé si tengo tiempo. Hay una experiencia interesante. De todas formas, lo que sí es verdad que todos los pensionistas no somos homogéneos. Hay una cosa que es muy interesante, que son las cooperativas de mayores. O sea, hay unas cooperativas, que en Córdoba hay una, que hay dos experiencias en Córdoba, una es la Tribu Educa y otra Casa Viva, que de alguna manera lo que quieren hacer es hacer una cooperativa y hacer que el ayuntamiento, y ya se había avanzado mucho en la anterior legislatura para que les cediese unos terrenos, y hacer viviendas de cesión en uso. O sea,
y la vivienda no sería en propiedad, sino sería en cesión en uso. Entonces, tendría servicios comunes y luego vivirían los mayores allí con más libertad. Porque aquí hay un problema. Los mayores, otro problema que tenemos los mayores es la dependencia. Ahora mismo hay 4.700 solicitudes en Córdoba pendientes de atender. En Córdoba. Por otro lado, hay pocas residencias públicas. Hay pocas residencias públicas porque además se da el caso curioso de que tanto las empresas francesas sobre todo, porque francesa fue la que se quedó con la de San Irrés, Orpea. Entonces, porque en Francia le ponen en Francia para hacer residencias, primero priorizan las residencias públicas y entonces le ponen muchas pegas a las empresas privadas. Sin embargo, aquí no, aquí se ha abierto eso. Yo soy de La Carlota, en concreto, yo iba siempre, voy mucho a residencia, pues mi madre ya se ha muerto, pero estaba independiente. Por cierto, tardó desde que le reconocieron el grado 3 hasta que se lo pagaron, tardaron 16 meses. O sea que entonces yo voy y luego eso lo llevaba el yate, aunque es municipal, la llevaba la cooperativa el yate, luego el yate se lo ha traspasado a Vitalia, y Vitalia es de un fondo buitre. Vitalia es de un fondo buitre que se llama Voyager Investing United Kingdom Limited Partnership. Este fondo buitre, si os metéis en la web de este fondo buitre, asegura el 12% de rentabilidad. Entonces, ¿en base a qué puede asegurar y por qué se ha metido? Aparte, este fondo buitre le compró todas las hipotecas por 1.000 millones al BBVA. ¿Y por qué se meten en lo de las residencias privadas? Para que sea rentable, ¿qué tiene que pasar? Pues tú vas allí y ves a las personas mayores pues empastillar. Porque de alguna manera están reduciendo personal y de ahí sacan el beneficio un poco. Entonces yo creo que nosotros como plataforma reivindicamos que además se inviertan en residencias geriátricas, porque además el retorno es muy grande. O sea, el retorno es muy grande en residencias geriátricas. Y además, de alguna manera, es una inversión sostenible, porque eso no contribuye. Entonces, yo creo que es muy importante. Por otro lado, bueno, yo ya en realidad. El segundo también. Ya me parece. Vale. Muy bien. Bueno, como ven, es muy difícil hacer la segunda pregunta y sería la siguiente. Porque es muy amplia y pero es lo que yo creo que muchos de los que están aquí quieren saber un poco, es cómo analiza el colectivo de jubilados el futuro de las pensiones. La sostenibilidad o no, voy a ser muy claro, sostenibilidad o no, tienen que responder. Los planes privados, los planes de pensiones privados, sí o no. El tema demográfico, inmigrantes, 47 millones de habitantes, puede reducirse este país a 41 millones de habitantes. El Pacto de Toledo, el nuevo Pacto de Toledo, y ahí ahora va a empezar Germán. Es decir, desde los pactos de la Moncloa a hoy. Si quieren, yo lo sugiero, pero por si quieren entrar en aquello que se llama técnicamente la mochila austríaca. ¿Sí o no? Bueno, sí o no. ¿Cómo que eso no? Es muy importante. ¿Cómo que no? Bueno, habrá sí, habrá no, habrá. Y después, la edad de jubilación, 62,5 de media, 65, 70 años. Y otro tema, la compatibilización de la pensión y el trabajo. El trabajo. Pensar los escritores o la gente, sí o no. Por supuesto que hay muchos informes, por ejemplo, hay que un poco estudiarlo, hay informes tipo Banco de España, que ha salido recientemente estos días en la prensa, BBVA, los bancos, FEDEA, que estuvieron aquí, y lo pueden ver ustedes en YouTube, Córdoba Futura, ARIEF, este organismo independiente, muy interesante. Es decir, que hay muchos, aparte de los... Y por último, sobre esta problemática, la decisión última es una decisión política. Entonces, hay que ver, hemos visto el mundo sindical, el mundo que yo quería que hablara de la coordinadora, el mundo de las plataformas, pero hay PSOE, PP,
Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida ¿Te has saltado uno? y Vox. Lean lo de Vox también, que es muy curioso. Pero esa es un poco toda esa problemática. Quiero que empiece Germán, porque nos ha contado una visión histórica de la relación, por ejemplo, de UGT, desde Suárez a Sánchez y todo lo que hay entre media. Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez. Y creo que Germán lo puede hacer muy bien y le damos 10 minutos. Bueno, pues voy a imprimir todo lo que pueda, comprimir el mensaje, porque la verdad que hay tema para rato. Sabéis todos, por lo menos los que tenéis mi edad, que veníamos de las mutualidades. Y las mutualidades, cada una tenía su ingreso, cada una tenía su sistema y todo era diferente. Cuando se plantea en el gobierno ya de Felipe González hacer un único sistema público de pensiones, lo fundamental para nosotros fue precisamente lo que hemos tenido hasta que lo ha roto el sistema, el decreto que planteó Rajoy. Es decir, queríamos un sistema de pensiones de todos los que contribuyéramos a ese sistema, un sistema solidario entre generaciones. A mí me dicen mucha gente en la calle, me dice, yo he cotizado 40 años, he pagado 40 años, me tienen que devolver. Tú has cotizado 40 años para tus padres y tus abuelos, para ti están cotizando tus hijos. Y si las cotizaciones de tus hijos no llegan, lo que hay que hacer es reforzarlas, que es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en aquellas fechas? Pues se hizo, dentro del sistema público de pensiones, se hizo 7 tipos de pensiones. Ya sabéis, que son pensiones de viudez, orfandad, no voy a repetirla para ir acortando. De ese sistema ha sido solidario el sistema entre ellos mismos, pero el sistema era tan potente que generó tantos recursos que lo dedicaron a hacer carreteras, a hacer hospitales, a lo que querían los gobiernos distintos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues pasó que nos planteamos los sindicatos, la mesa de los Pactos Toledo, que para eso se creó precisamente para eso, que esos recursos, esos excedentes que tenían, quedaran ahí por si había problemas en el futuro. Es verdad que con Felipe casi lo conseguimos, pero no pudo ser porque Aznar ganó las elecciones y cuando vino Aznar, que estaba en la oposición y estaba de acuerdo con lo que estábamos planteando, cuando llegó a gobernar lo primero que hizo es decir que no, ni hucha, ni... Y además que toda la vida laboral, y empezó a querer meter reformas. Algunos compañeros sindicalistas de comisiones de UGT que están aquí saben que tuvimos que hacer grandes movilizaciones para intentar la alternativa que tenía Aznar, precisamente para empezar a recortar el sistema público de pensiones. Lo paramos y afortunadamente conseguimos que en la hucha metiera 20.000 millones en aquella fecha, que había mucho más dinero, pero conseguimos que metiera. Sin embargo, hizo reformas que ya le afectó, porque no son solamente las cotizaciones que tenemos los trabajadores y la parte patronal al sistema público de pensiones. Hay muchas fuentes de financiación, entre ellas la dependencia, el paro y muchas más. Entonces, el paro que en aquella fecha, por un año de paro tenía 6 meses, por un año de trabajo tenía 6 meses de paro, recortó a 4 meses. Y eso es una fuente de financiación que ya empezó a pegarle bocado. ¿Qué es lo que conseguimos cuando entró Zapatero? Pues en la mesa de los Pactos Toledo, Comisión Obrera y UGT, que estamos allí, más los partidos políticos, nos planteamos que esos recursos excedentes que tenían, que los metieran en la hucha y además potenciáramos aquellas pensiones mínimas, las cuales estaban siendo muchas más desfavorecidas. Y además, aquellas cotizaciones que estaban por debajo, lo que eran los subsidios mayores de 52 años, se cotizaba el 75% del IPREM. Y una persona que se iba con 50 años y se jubilaba a los 65 tenía 10 o 15 años con muy bajas cotizaciones, y aunque tuviera cotizaciones muy buenas, en esos últimos años le hacían polvo la pensión. Entonces conseguimos que el subsidio mayor de 52 años se le pusiera al 125% para frenar un poco la caída que tenían estos pensionistas. Se consiguió también, estaban las viudas en el 45%, la pensión de viudedad estaba en el 45%, se consiguió el 52% y al 60% en unos años. Se consiguió también
que las mujeres, otra fuente de financiación importante, fundamentalmente las mujeres, que eran las que cuidaban a los mayores, se les reconociera las cotizaciones a la seguridad social. Y eso fue una fuente también importantísima al sistema. Tan importante que las pensiones mínimas, a pesar de lo que se diga de Zapatero, las pensiones mínimas subieron en el periodo de Zapatero más que con nadie. Subieron un 25 más que el resto de las pensiones mínimas. Las conseguimos subir. ¿Qué es lo que pasó cuando llegó Rajoy? Pues cuando llegó Rajoy, lo sabemos todos. En 6 meses hicieron 36 decretos. La mayoría de ellos las afectaba a la fuente de financiación del sistema público de pensiones. Hay dos formas de cargarse el sistema. Uno es con decretos y otro es con quitarle recursos. Con los decretos empezaron a quitarle recursos. Y los subsidios, por ejemplo, de 52 años lo pusieron a 55. Y además le quitaron el derecho individual. Estaba ya basado en los ingresos de la unidad familiar. Entonces, la mayoría de la gente que tenía 55 años no tenía derecho al subsidio porque sus hijos o su cónyuge ganaba suficiente y entonces no se lo reconocía. Eso fue una fuente muy importante que perdimos. Y además, la dependencia la dejaron sin recursos y la pobre mujer que estaba atendiendo tuvo que intentar poder pagarlo, que la mayoría de ellas no podían pagarlo. Entonces, dos fuentes importantes de recursos que le quitaron. Además, pusieron la tarifa plana con la reforma laboral, pusieron los 50 euros a los autónomos a todos iguales, y yo considero que autónomos hay quien lo está pasando mal y quien está muy bien. Entonces, para mí, no tendrían que pagar todos iguales, pusieron tarifas planas y eso afectó al sistema público de pensiones, la fuente de financiación. Resultado, a los 7 años, ¿qué es lo que ha pasado? Queríamos negociar, no se ha reunido la mesa de los pactos de Toledo, por decreto quitó esa posibilidad. Y entonces la ruina que tenemos hoy en día, ya lo he dicho antes, el déficit que tiene la Seguridad Social ahora mismo son 70.000 millones. 70.000 millones, 16.000 millones todos los años. Pero además, la hucha se la han machacado entera. Pero además, los bienes que tenía la tesorería han vendido hasta 70.000 millones, que la han fundido también, que eso no lo dicen. Entonces, el sistema es potente si se le meten fuentes de financiación. Pero si no se las metes, lo arruina, que es lo que están buscando. Que te vaya a lo privado. La banca ha visto el gran negocio ahí y eso es lo que quiere. Es lo que ha querido y ha pretendido con todos los gobiernos. Presionar a los gobiernos para que tú te hagas un plan de pensiones. Un plan de pensiones que te va a pasar como en Argentina. Llega luego el corralito. Cuando los ingresos son inferiores a los gastos, quiebran. Y nos vamos todos, perdón por la expresión, al carajo. ¿Sabes? Y se quedan, como siempre, los bancos con la mayor. Entonces, yo he defendido siempre que tenemos un buen sistema, el mejor. Lo he comparado con Alemania, con Francia, Portugal y otros países sudamericanos. Tenemos un buen sistema. Tenemos que defenderlo, pero para defenderlo tienes que negociarlo con alguien. Tiene que haber una mesa que se había creado en el año 82, la mesa de los pactos Toledo. Esa mesa tiene que funcionar y enfrente se tienen que sentar los que pueden decidir. Las decisiones hay que tomarlas. Es el problema que tenemos. Tenemos 8 años que no se han tomado decisiones. Las últimas decisiones que se han tomado positivamente, con el año que lleva Pedro, que si es gobierno, que si no es presidente, que si tenemos o no tenemos gobierno, han sido recuperar la dependencia, las cotizaciones de las mujeres que tenían en la dependencia y recuperar el subsidio mayor de 52 años, cotizar por el 125% y el de derecho individual. Pero hay muchas cosas que le afectan al sistema que hay que tomar decisiones. Y ya he puesto antes un ejemplo, los topes, hay que topar. En el año 82, ¿quién ganaba aquí 1 millón de pesetas al mes? Hoy en día lo ganan, 6.000 euros hay mucha gente que lo gana. Sin embargo, cotizan por 3.500. 3.500, una persona que gane 2.000 euros está cotizando más que una persona que gana 6.000 euros. Hay que quitar los topes. Y tanto. Es una fuente de ingresos de 6.000 euros entrados automáticamente. Y luego, las reconversiones que se están haciendo las grandes empresas y las que están haciendo las administraciones públicas, que te están echando gente a punta pala, que se van con 61, 63 años, no están metiendo a gente. Preguntar a las administraciones públicas qué empleo se está creando. Están metiendo máquinas. Y la máquina no cotiza. Y hay que crear un impuesto de cotización a la máquina. Es que te pone un robot, te quita una persona, te pone un robot, la persona cotizaba
y la máquina no cotiza. Y eso hay que negociarlo con alguien. Hay que tener a alguien enfrente para esas reivindicaciones. Nosotros lo hemos debatido dentro del sindicato y estamos por apostar por esa alternativa, fuente de financiación al sistema, que creemos que es un sistema que merece la pena pelear por él para nuestras generaciones. Porque con todas las reformas que se hagan, a nosotros ya, los que estamos jubilados, nos van a hacer daño con la leche de la subida que no han hecho. Pero lo gordo viene para las generaciones futuras. Y eso gordo que viene tenemos que pelearlo. Y hay que pelearlo en una mesa, pero teniendo un contrincante enfrente. Pero si no hay. Entonces hay que consolidar la mesa de los Pactos Toledo y ver ahí los problemas que hay reales. ¿He sido breve ahora? Ah, está muy bien. Perfecto. No te damos un aplauso porque... Juan. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Estamos ante un problema muy complejo. Muy complejo porque tengan ustedes en cuenta una cosa. En primer lugar, cuando se habla de pensiones, no piensen única y exclusivamente en el régimen general de la Seguridad Social. Hay también un régimen que se llama de clases pasivas del Estado y hay también un régimen que se llama pensiones no contributivas. O sea, que en nuestro sistema de pensiones aquí estamos en torno a casi los 11 millones de pensiones. Antes de entrar aquí, yo quiero hacer unas consideraciones previas, porque son muy importantes. Se habla de que para que la Seguridad Social afronte el gasto de pensiones se le están haciendo préstamos. No se están haciendo préstamos. El otro día un compañero mío de comisiones planteaba el tema este con un ejemplo. Imagínense ustedes que yo mañana salgo a la calle a comprar. En este bolsillo me pongo los billetes de 5 euros y en este me pongo los de 10 euros. Y ahora resulta que me encuentro un producto que vale 15 euros. ¿Y ahora qué hago? Que yo le pido un préstamo al bolsillo de los 10, ¿no? Oiga usted, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social depende del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo forma parte del Gobierno. Luego, entonces, aquí no se hacen préstamos. Aquí se habla de transferencia de crédito, que quede claro. Segunda cuestión previa que tengamos que tener en cuenta. Hombre, no sobreactuemos. Ya lo último que faltaba era que el Banco de España salga también con lo mismo. No vengamos con informes, antes de empezar aquí, Pepe y yo comentábamos que los informes de que el sistema de seguridad social se va al carajo empiezan en la década de los 80. Y no solamente no se ha ido, sino que le hemos dado un fondo de reserva y demás. Entonces, seamos prudentes, seamos rigurosos. En ese sentido, nosotros consideramos que para empezar, que de partida hay dos informes rigurosos. Hay el informe que da la AIREF, que dice, nada más que el título merece la pena, la Seguridad Social presenta un déficit estructural originado en la crisis. El déficit que se origina en la crisis es porque dos indicadores clave del sistema de pensiones, como son el empleo, destrucción de más de 3 millones de empleos, los salarios, devaluación de más de un 10% de los salarios, son los que originan este déficit. Luego, entonces, la AIREF dice que para futuros retos que se quieran plantear, que efectivamente hay que hacer esfuerzos, pero que el sistema lo pueda absorber. Yo lo iremos viendo un poquito más adelante. Y luego el informe que da de cotización la Seguridad Social. Vamos a ver, es verdad lo que ha dicho Germán, que anualmente hay un déficit entre los ingresos y los gastos. Actualmente, a agosto de este mes, los ingresos de la Seguridad Social habían supuesto un incremento de más del 8% y los gastos no llegaban al 5%. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hemos puesto en marcha la máquina? No. Se han producido unos fenómenos que conviene que analicemos con interés. Punto primero, el salario mínimo ha subido 900 euros. Punto segundo, el salario mínimo convenio como consecuencia del acuerdo sindicatos patronal se pone en 1.000 euros. Punto tercero, los acuerdos de negociación colectiva establecían unos incrementos salariales entre una banda de un 2 y un 3%. Añadámosles a eso la subida de los empleados públicos. Luego entonces se demuestra que la subida salarial es una fuente de ingresos para el tema este. Visto esto, ¿qué retos tiene que afrontar el sistema de pensiones? Vamos a ver, el sistema de pensiones español tiene que afrontar un reto importantísimo. Y es que hasta el año 48, más de 5 millones de personas se van a incorporar al sistema. Y además, las personas que se incorporan al sistema en esta primera fase, ya veremos la siguiente,
en esta primera fase son personas que vienen con unas buenas cargas de cotización y con una esperanza de vida alta. Piensen ustedes que los últimos estudios, afortunadamente que no se aplicaron para lo del factor de sostenibilidad, hablaban de que la edad media de una criatura masculina era en torno a 83 y pico años y la edad media de una criatura femenina era en torno a 85. Entonces, esos retos tenemos que tenerlos en cuenta. Bien, y ante esos retos, ¿cómo afrontarlos? Punto número 1. Lo primero que necesitamos en este país para afrontarlo es interlocución. ¿Y eso qué se llama? Necesitamos un gobierno. Necesitamos un gobierno cuanto antes. No podemos estar con gobiernos en funciones. ¿Por qué? Porque el gobierno en funciones no tiene capacidad para intervenir. Luego, lo primero es la constitución de un gobierno. Lo segundo, vamos a ver, nuestra constitución y nuestras leyes han definido perfectamente cuáles son las claves que inspiran el sistema de pensiones y qué principios lo fundamentan. Nuestra Constitución establece que el sistema de pensiones ha de ser universal, suficiente, que se tiene que actualizar periódicamente y que tiene que haber un sistema público de seguridad social. Eso está ahí. Segunda cuestión, ¿cómo se construye una pensión? Miren ustedes, para construir una pensión tenemos 4 elementos. Hay un hecho causante. ¿Cuáles son los hechos causantes? Puede ser la edad, y tenemos una pensión de jubilación, puede ser la incapacidad, y tenemos, como su nombre indica, una pensión de incapacidad, o puede ser la supervivencia, y tenemos ahí una pensión o de viudedad, o de orfandad, o en favor de familiares. Segunda cuestión, la pensión la construimos con un periodo de cotización. ¿Y eso qué es? Eso se llama estabilidad en el empleo. Estabilidad en el empleo con derechos, o sea, que nos den de alta en la seguridad social. Esta mañana el presidente de la patronal española reconocía que en este país había una tasa de economía sumergida del 24%. Esas criaturas están trabajando, pero no están cotizando. Si no están cotizando, no están construyendo la pensión. Tercer elemento que hay que tener en cuenta para la construcción de una pensión, la cotización. ¿Y qué es la cotización? El salario. El salario. Si yo gano de salario 500 euros, mi pensión será menor que si gano 900 euros. Otra cuestión, eso. ¿Qué metodología vamos a adoptar para afrontar el tema de las pensiones? La que nos ha dado resultado en este país, el consenso político-social, y eso se llama Pacto de Toledo. Desde que se constituye el Pacto de Toledo, entre el año 96 y entre el año 2011, todas las pensiones, todas, experimentan una subida superior, muy superior al índice del IPC. Y no solamente eso, sino que además generamos un fondo de reserva de más de 60 y tantos mil millones de euros. Y no solamente eso, sino que se introdujo un sistema de actualización de la pensión vinculado al IPC. Luego entonces, esa metodología que nos ha dado resultados es la que hay que utilizar. Y al mismo tiempo, si ya hemos visto qué retos, qué es lo que nos hace falta y qué métodos vamos a utilizar, nos hacen falta unas propuestas. Vamos a ver. Aquí se hizo una reforma del sistema de pensiones en el año 2013. Una reforma que se hizo con carácter unilateral, la hizo el gobierno solo. Y esa reforma de pensiones se usa utilizando solamente un criterio, el recorte del gasto. ¿Y eso cómo se plasma? Se plasma en dos cuestiones. Una, que se ha ejecutado, como es la subida del 0,25 de las pensiones, y otra que afortunadamente no se ha ejecutado, que es el factor de sostenibilidad. Todavía. El factor de sostenibilidad prácticamente iba dirigido para que una pensión de 1.000 euros de entrada perdiese 10 euros y que a lo largo de 5 años esa pensión perdiera en torno a 50 o 60 euros. O sea, medidas que van solamente dirigidas al control del gasto. Bien, vamos a explorar, y esto lo planteo sin ánimo sectario, es una posición que defendemos, que la ponemos encima de la mesa. Nosotros planteamos que
el tema de afrontar los retos del sistema de pensiones se ha de hacer fortaleciendo ingresos. ¿Y de qué estamos hablando? Hay que fortalecer las tasas de empleo. ¿Y qué tasas de empleo hay que fortalecer? Los datos que nos da la encuesta de población activa. ¿Dónde tenemos las mayores altas de desempleo? En mujeres, en menores de 30 años y en mayores de 50. Luego, entonces, hay que fortalecer las tasas de empleo en estos segmentos. Hay que mejorar los salarios. Ya hemos dicho antes que uno de los elementos, uno de los factores que determina la construcción de la pensión es la base de cotización, llámese salario. Luego, entonces, hay que fortalecer los salarios. Siguiente cuestión. La cotización tiene que responder a los ingresos reales. En este país hay 5 millones de personas que no cotizan por sus salarios reales. Y estamos hablando, gente que gana más de 48.000 euros, estamos hablando de autónomos que no cotizan por su ganancia real y estamos hablando de economía sumergida. Hay que continuar lo que se denominan separar las fuentes de financiación. ¿Qué significa este? Les voy a poner un ejemplo y lo van a entender. Miren ustedes, los gastos de personal, los gastos de administración de la seguridad social las pagan los trabajadores y trabajadoras con sus cotizaciones. Y esos trabajadores son empleados públicos. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Pues miren ustedes, si esos empleados que hay en el régimen general tienen la categoría de empleados públicos, que estas criaturas reciban su salario con cargo al capítulo 1 del presupuesto de generales del Estado. O sea, esa fuente, ese gasto que se origina con cotizaciones, que se pague con impuestos. Empezamos a separar fuentes de financiación. Segunda cuestión, como medida que hay que explorar. Vamos a ver, aquí hay que reforzar el carácter contributivo del sistema. Aquí hay pensiones, como son viudedad, como son orfandad y como son gastos en favor, o sea, pensión en favor de familiares que se están pagando con cotización. Nosotros decimos, viudos y viudas no son de la Seguridad Social, son del Estado. Huérfanos y huérfanas no son de la Seguridad Social, son del Estado. Y los familiares que se quedan desasistidos no son de la Seguridad Social, son del Estado. Luego traslademos estas partidas presupuestarias a impuestos. Claro, alguno dirá, joder, estás haciendo un pan como unas hostias. Tú lo estás apañando todo en la línea de decir, muy bien, pasemos un gasto de la Seguridad Social a los presupuestos. Oiga, es que aquí necesitamos también una reforma fiscal. Y no hay que tener complejos aquí en decirlo. Parece ser que ahora el mantra y lo moderno es decir que no se paguen impuestos. Miren ustedes, este país, informes que se dicen sistemáticamente todos los años, este país tiene una capacidad de recaudación inferior al resto de los países de la UE en 7 puntos. Y hay un dato que pone un poquito los pelos de punta. Según el Fondo Monetario Internacional, 120.000 millones de euros de criaturas españolas están en paraísos fiscales. ¿Cuánto has dicho? 120.000 millones de euros. De euros. Luego entonces, fiscalmente criatura, hay que intervenir también. Digo criatura, sí. Y ahora bien, ¿cómo se ha de formular este? Hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un pacto. Porque en el pacto es donde se gana, en el desacuerdo perdemos siempre. Generalmente siempre se dice, aquí existe el binomio presión-negociación. Bueno, pues en el álgebra social tenemos que entender que hay también trinomio y que la presión es muy importante para negociar, pero la negociación es muy importante para acordar, porque en el acuerdo ganamos, en el desacuerdo siempre perdemos. Este tipo de acuerdos han de mirarse con mucho ojo. ¿Por qué? Porque ya os digo que el sistema de pensiones es una cosa muy compleja y que hay que ir viendo las variables que se vayan produciendo año a año. Por eso pensamos desde comisiones que es la fórmula más acertada. Con lo menos no me quiero enrollar más, quedo a su disposición para después del debate para todas las dudas que quieran plantear. Bueno, previamente hemos llegado a la hora, hemos conseguido ya llegar a la hora. Bueno, vamos a seguir con Pepe 10 minutos, es posible, vale. Si queremos
muy interesante Otra, todo, pero- que el público y la gente que ha venido, que quiere preguntar y es muy interesante, y ahí también podéis responder. Antonio me dijo que explicase qué era la plataforma nuestra y cómo había surgido. Sí. Plataforma y Entonces, coordinador. Yo lo explicaré después. nosotros, Bueno, al final. vamos, aquí en Córdoba hay un colectivo que se llama Yayo Flauta, que surgimos del 15M, del 2011. Entonces, este colectivo, pues nosotros normalmente todos los lunes nos movilizamos, llamamos Lunes al Sol, y de alguna manera cuando hay dos reformas, que una es la del 2011, que hizo Zapatero, con la anuencia también de los sindicatos y de la patronal, y luego está la reforma del 2013. Ya la del 2011, de alguna manera nos chirriaba un poco, porque claro, antes la gente se jubilaba a los 65 años, y esta dice, no, ahora se va a jubilar todo el mundo a los 67 años. Antes, de alguna manera, para calcular lo que se llama la base reguladora, pues se utilizaban 15 años. Dice, no, ahora se van a utilizar 25 años. Entonces, de alguna manera, todos estos dos datos solo, estos bajaban las pensiones iniciales un 20%. Pero luego, además, pues eso un poco, a los yayoflautas, eso, que ya estamos en marcha, pues eso, de alguna manera, no nos gustó. Pero posteriormente llega el señor Rajoy y dice, no, las pensiones no se van a revalorizar de acuerdo con el IPC, sino se van a revalorizar el 0,25. Y en el caso de que haya algún día superávit, se podrán ser, hay una fórmula matemática, dice, podrán ser superiores al IPC en el 50%. Y luego además dice una cosa que había introducido ya la reforma de Zapatero, que era el factor de sostenibilidad, que se aplicaría según la ley del 2011 a partir del 2027, dice Rajoy, no, esto se aplica ya a partir del 2019. Se aplicaba ya a partir del 2019. Entonces cuando nos escribió ya la segunda carta Fátima Báñez, diciendo lo del 0,25, claro, eso ya clamaba al cielo. Entonces, a raíz de eso, pues surgen plataformas en distintos sitios, y aquí nosotros, en Córdoba en concreto, me acuerdo, el 20 de diciembre del 2016, pues hacemos, como la hucha de las pensiones además se la estaban cargando, pues nos concentramos, hacemos una performance, y de allí cogemos datos de personas y los convocamos a una asamblea el 2 de marzo en el Hernán Ruiz, y en el Colegio Público Hernán Ruiz, y allí de alguna manera fue más de 100 personas, y allí salió una comisión gestora, y a partir de entonces empezamos a andar la plataforma. Nosotros, la verdad es que aquí es verdad que los pactos de Toledo, es curioso porque es una iniciativa de convergencia y unión, la del 3%. Pues los pactos de Toledo es una iniciativa de convergencia y unión que la lleva al Congreso y se aprueba posteriormente, a partir del 95. Pero tiene una cosa buena los pactos de Toledo. Tiene que establece que la revalorización de las pensiones se harán de acuerdo con el IPC, y luego en noviembre, de alguna manera, se actualizarán, se ha desviado el IPC. Pero tiene una cosa que es que dice, esto dice, vamos a separar las fuentes. Vamos a separar las fuentes de financiación. Hasta entonces no había distinción anteriormente no había distinción entre el Estado y la Seguridad Social. La Seguridad Social era un servicio más del Estado. Entonces, durante esa época, las cotizaciones eran mayores porque cuando entró Felipe González, las cotizaciones en concreto eran 4 puntos más que ahora, 3,9 va a ser exacto, más que ahora. Entonces había menos pensionistas, había superávit, y con las cotizaciones sociales pues se hacían hospitales, llegaba la reconversión industrial y salía de allí de las cotizaciones sociales, toda la política industrial se hace allí, que nos obligó un poco la Unión Europea. Para entrar a la Unión Europea nos obligaron a hacer una reconversión bastante dura, y todo eso salía de allí. Se calcula que 519.000 millones salieron de las cotizaciones de la Seguridad Social al Estado, pero además no salían como préstamos, salían como transferencias, como es lo lógico, salían como transferencias. ¿Por qué posteriormente se introduce la cuestión de los préstamos? Porque es una cuestión política, es una cuestión que, como ya dije, que cuando tuviera superávit la Seguridad Social, entonces podría de alguna manera
subir más que el IPC, pues entonces interesa que tenga déficit, y se hace así. Entonces, yo creo que el sistema público de pensiones es sostenible. O sea, yo creo que es sostenible. Él ha dado algunos datos, de hecho, Comisiones Obreras tiene un estudio que saca, contestando las pensiones, que ha hecho hincapié el compañero, que a partir de los que ganan 4.070 al mes, o sea, 48.800 euros, no pagan. Pero lo curioso es que esos son los que son los ricos y viven más que los pobres. Porque normalmente no vive lo mismo un señor que gane 100.000 euros, que puede vivir en la zona del Brillante, a un señor que viva en Las Palmeras. La esperanza de vida es de 10 años, como mínimo 10 años de diferencia. Entonces, claro, lo que sí es verdad, que si destopamos las pensiones, que yo creo que se debían de destopar las pensiones, pero no subiéndole la pensión, porque van a vivir 10 años más que la mayoría social, que no tienen esos ingresos. Entonces, pero yo creo, una cosa que en el escrito que hacía él, en realidad, la cuestión de las pensiones es una cuestión de distribución de la renta. En realidad no es tanto quién produce, sino cuánto se produce y cómo se distribuye. O sea, el problema de las pensiones, dicen, es que si... No, resulta que la productividad, antiguamente, en la agricultura, que es un ejemplo más palpable, porque nosotros somos de una provincia agrícola, pues aquí trabajaban más o menos, casi el 30% de la población activa estaba en la agricultura. Ahora es inferior al 5% y se produce más que con el 30%. O sea, que la productividad, cada vez hay más riqueza, y la riqueza esa hay que repartirla. Claro, la tarta esa, durante los años de la crisis, además se repartió a favor del capital. Lo que tiene que ser es que se reparta al trabajo, a la renta del trabajo. Entonces, la tarta esa, por ejemplo, nosotros dedicamos solo el 11,7% del Producto Interior Bruto a pensiones, cuando Francia dedica el 14,5%, cuando Italia dedica más del 15%. O sea que yo creo que nosotros tenemos margen para subir las pensiones y además para ser sostenible en el tiempo, porque cada vez se produce más. Y la distribución de la tarta esa, para las pensiones para el 11,7%, pues yo creo que para la sanidad pública, que a nosotros nos afecta mucho, porque cada vez los mayores tenemos que recurrir más a la sanidad pública, pues también debía de subir. Ahora mismo tendría que situarse en el entorno del 7%. Para la educación pública, que eso nos afecta también, tenía que situarse alrededor del 5% o más. Para dependencia tienen que haber más recursos. Entonces, que quede claro que lo importante es la distribución de la renta, de la riqueza. Pero además hay dos concepciones en lo de las pensiones. Hay una concepción, hay un enfoque actuarial que se establece, que dimana de los pactos de Toledo, que es decir, nosotros vamos a tener, estos son los ingresos y los gastos hay que acomodarlos a esto. O sea, un enfoque, y entonces eso ha llevado a que todas las reformas que ha habido desde Felipe González para acá han sido siempre recortar los gastos y acomodarlos los ingresos. Y nosotros decimos, no, hay otro modelo social. Hay un modelo social que dice, no, señores, las pensiones necesarias para que nuestros mayores vivan dignamente son estos. Vamos a recurrir a los ingresos necesarios, que no solo tienen que salir de las cotizaciones sociales, que vuelvo a repetir que han bajado 3,9 desde el año 85 para acá, pero es que pueden salir de más sitios, es que pueden salir de los impuestos. En Francia hay una contribución general que se consiguen todos los años, más de 90.000 millones, y van a pensiones. O sea, que es que además lo establece así la Constitución, pero además lo establece el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que no solo tienen que ser vía cotizaciones, sino vía presupuesto. En fin, yo me callo y luego ya en el de este seguiré la exposición. Bueno, por último tenemos Conchita, que quería también el minuto o los minutos de oro y terminar esta segunda parte. Bueno, yo quería decir que desde COESPE, de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, tenemos más que claro que las pensiones públicas son sostenibles y mejorables. Pero lamentablemente, en los medios de comunicación oficiales tenemos una serie de voceros que dependen directamente del gran capital, que son la banca y las grandes aseguradoras, y que además son los dueños de esos medios de comunicación, que dejan caer como la gota malaya el mantra de las que pensiones públicas no son sostenibles, que si somos muchos, que si no hay dinero, que nos envejecemos mucho,
Todo esto lo dejan caer cada día en todos los medios de comunicación oficiales y no dejan entrar allí a discutir a voces más que autorizadas. Nosotros en Cataluña tenemos, por ejemplo, el seminario Taifa, que son economistas, tenemos a Miren Echarreta, que muchos la debéis conocer, que es catedrática de América, tenemos a Ramón Franquesa, que también es profesor de la universidad, el colectivo Ronda. Bueno, en toda España tenemos muchas voces autorizadas para ir a hablar allí a esos medios de comunicación y no los dejan entrar. ¿Por qué pasa esto? Porque el capital, porque los bancos quieren tener en sus fondos de pensiones, en sus fondos, en las arcas de ellos, los casi 150.000 millones de euros que mueve nuestro sistema público de pensiones. Es un pastel más que apetecible el que quieren tener en sus arcas. Y por eso están constantemente incidiendo en que las pensiones no son sostenibles. Lo que no dicen estos voceros es que lo que está en crisis realmente son las pensiones privadas. Las pensiones privadas son un drama para los trabajadores, para todos los trabajadores. ¿Por qué? Primero, porque la mayoría de los fondos de pensiones están en negativo, tienen muy poca rentabilidad en estos momentos. ¿Y qué pasa? Que cuando pones tú un dinero allí en ese fondo de pensión, se te desvaloriza el dinero porque no te da la rentabilidad suficiente para actualizarlo. Con lo cual, al cabo de 20 años, no es lo mismo 1.000 euros de ahora que 1.000 euros dentro de 20 años. Pero además de eso, en vez de darte rentabilidad al banco porque le pones un dinero allí durante 20 o 30 años, ¿qué resulta? Que te cobran intereses y te vienen a cobrar un 1,5% de intereses, con el cual al cabo de 20 o 30 años te han quitado un tercio del dinero que tú has puesto en esa pensión. Y aquí no acaba la cosa, porque además juegan con tu dinero, juegan a la bolsa. Todos sabemos lo que ha pasado con las preferentes, con el Popular, con Goldman Sachs en Estados Unidos cuando empezó la crisis, que millones de estadounidenses se quedaron sin un duro de pensiones, perdieron todo. Y para más remate ya viene el final, que viene Hacienda y te cobra entre el 14% o el 24% del dinero que has puesto en las pensiones. Por lo tanto, las pensiones privadas son un drama. Y esto es lo que nos dicen. Nos quieren llevar como a Chile, y de esto yo tengo experiencia. En Chile es un drama. Encuentras personas de 80 años que tienen que andar buscando trabajo, cómo subsistir porque no les llega la pensión. Yo he ido, por ejemplo, en coche allí, te llega un señor, ¿te puedo limpiar el coche? Pero gente de 80 años reponiendo en los restaurantes. Gente que donde hay gente mayor y no tan mayor, porque las pensiones no llegan. Yo tengo, por ejemplo, una prima que ganaba 1.600.000 pesos y se le quedó una pensión de 400.000. Eran casi 2.000 euros y le quedó una pensión de 500 euros. Ella era catedrática, había hecho máster y de todo. Y se quedó con una miseria. Y la mayoría, y esta es una pensión buena, 500 euros, porque las pensiones allí están del orden de 150.000 o 200.000, que son unos 200 o 300 euros. Eso es lo que nos quieren llevar. Esto es lo que pretenden los bancos, privatizar las pensiones, hacer una clase mixta entre pensiones públicas y pensiones privadas. No, señor, las pensiones públicas se han de defender, porque son fuertes y robustas. Hay un estudio de los economistas frente a la crisis, que son también de comisiones y UGT, que dicen que el superávit de las pensiones, y esto no hablan tampoco los voceros eso, eran 595.917.000 millones de euros, casi 596.000 millones de euros, en un estudio que se hizo de 1977 al 2016. ¿Y dónde está eso? Pusieron solo el 11,2% en la hucha de las pensiones. Y en todas partes de Europa se ha hablado en los medios de comunicación del drama de lo que la estafa que estaban haciendo con las huchas de las pensiones aquí. Y aquí en Europa, aquí en España no ha salido nada. Además de eso, todos recordaremos también, después de las 2 reformas laborales, que casi quedó el despido libre. Prácticamente el despido libre. Y entonces, ¿qué hicieron? Un montón de ERES. Todos recordaremos la cantidad de ERES que hubieron. ¿Y a quiénes pusieron en esos ERES? A gente mayor de 50 años, no porque no hubiera trabajo, no porque no fueran eficaces ni eficientes, sencillamente porque tenían unos sueldos dignos. Y aquí viene otra de las cosas que nos dicen estos voceros, que somos muchos. No, señores, no somos muchos. Lo que pasa es que para reemplazar un sueldo de 1.800 euros, se necesitan 2 o 3 de 600 o 2 de 800 euros. ¿Por qué?
porque se han reemplazado personas con unos salarios dignos por unos salarios de miseria y unos contratos basura. No depende del número de personas, depende de los ingresos. Y lo que han hecho es rebajar los ingresos, pero no les basta con eso para rebajar los costes laborales de la empresa. Se está legislando en contra del sistema público de pensiones, en contra de los trabajadores y principalmente en contra de las mujeres, porque eran las que iban más en esos ERE. Pero es que además de eso, ¿qué es lo que estaban haciendo? Facilitar mano de obra barata, porque sabían que esas personas no iban a encontrar trabajo. Difícilmente una persona mayor de 50 años iba a encontrar trabajo y les iban a bajar sus cotizaciones, y además de eso, cuando los obligan a jubilarse a los 61 años, resulta que te quitan un 6 o un 8%, con lo cual te quitan un 24% o un 30%. No tienen vergüenza. Estos políticos que se llenan la boca con que defienden España, ¿qué es lo que están haciendo? Están legislando en contra de los trabajadores y principalmente de las mujeres. Nosotros, desde la coordinadora estatal, también, nada más que salió esta ministra, le llevamos una serie de reivindicaciones que tenemos, pero también cómo se puede obtener medios económicos, que muchos han salido por aquí, de cómo se puede obtener dinero para el sistema público de pensiones. Una de las cosas es lo que dijeron, ¿por qué los edificios y los trabajadores públicos que hay de la seguridad social se pagan con las cotizaciones? ¿Por qué las tarifas planas, que decía el Ministerio de Trabajo, que era para fomentar el trabajo, que lo pague el Ministerio de Trabajo, ¿por qué lo tenemos que pagar con las cotizaciones? ¿Por qué tenemos que desgravar los planes de pensiones privados cuando son un drama para los trabajadores y encima los desgravamos? ¿Por qué no se destepan las cotizaciones? Las cotizaciones se tendrían que destapar. ¿Por qué solo los sueldos pequeños tienen que pagar íntegramente y los altos no? Porque son de ellos, evidentemente. Solo con eso ya podríamos suplir el gasto, un poco el gasto de las pensiones. Pero además de eso, también hay estudios de comisiones y UGT de que con las horas extras, los millones de horas extras, se pueden generar 156.000 puestos de trabajo. Se dice rápido. Los falsos autónomos. Usan y abusan de los falsos autónomos, los riders, los Cabify, lo hemos visto todo. Yo tengo compañeras que sus hijos trabajan en multinacionales y los tienen como autónomos. Se están desviando las cotizaciones de las empresas. Allí también hay mucho dinero. El fraude fiscal, lo que acaba de decir el compañero también. El fraude fiscal se habla de 40.000 oficialmente, de 40.000 millones, no, más de 90.000 millones extraoficialmente. La evasión fiscal. Todos sabemos cómo se está sacando, acaba de decir una cifra tremenda, cómo se está escapando el dinero y no lo controlan de aquí de España. El reparto de la productividad, yo digo de las ganancias, digamos, de la riqueza. Todos sabemos, lo que ha dicho él, que antes un 50% más o menos de la población trabajaba en el campo, y ahora con un 5% hacen lo mismo. Yo lo digo caserillo porque yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico y en una parte de la producción se necesitaban 8 personas para acondicionar los comprimidos, las pastillas. Ahora con una persona en principio a cabeza de máquina y otro en pie de máquina hacen la misma producción. Y se han perdido 6 puestos de trabajo y esos 6 sueldos, ¿dónde han ido? Al capital. Por lo tanto, hay que distribuir la riqueza. Lo mismo que están haciendo los bancos, reemplazar personas por cajeros automáticos. Por lo tanto, se necesita un reparto de la riqueza. Y otra de las cosas que tienen que haber, y que también estos voceros se escandalizan cuando hablan de impuestos. ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? No, señores, no los trabajadores somos los que tenemos que pagar impuestos. No. Los que tienen que pagar impuestos son las grandes compañías, las del IBEX 35, los bancos, las SICAP, que están pagando un 1 o un 2%, mientras tanto nosotros pagamos el IVA y pagamos el IRPF. Por lo tanto, como veis, hay dinero, es voluntad política de hacer los cambios. Con todo esto hay suficiente dinero para poder mantener nuestro sistema público de pensión. Es un sistema público solidario, y de reparto intergeneracional e interterritorial que, como hemos dicho, han solventado en muchas el problema de esta gran crisis. Hubiera sido
terrible si no hubiéramos tenido este sistema público de pensiones que realmente es sólido y además con todo esto, si solo se hiciera una reforma fiscal en condiciones, no solo tendríamos para las pensiones, tendríamos para sanidad, tendríamos para educación, tendríamos para todo, para hacer unas políticas sociales. Lo que pasa es que al capital no le interesa. Y lamentablemente tenemos unos políticos que este gran capital, sobre todo a las bancas, les paga las campañas electorales y todos sabemos los pueblos que son las puertas giratorias. Los pensionistas estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de la podredumbre que hay en las instituciones públicas, estamos hartos de estos jueces del sistema judicial que da unas condenas realmente lamentables a los poderosos de pena y en cambio se carga en unas condenas enormes a los pobres, a los menos digamos, las personas que tienen peores condiciones. Estamos hartos de esto. Por lo tanto, los pensionistas vamos a seguir luchando, vamos a seguir saliendo a la calle por esos derechos que tanto nos costó conseguir, porque lo hemos conseguido nosotros. Sangre, sudor y lágrimas nos ha costado conseguir estos derechos que ahora nos quieren arrebatar. Y no lo vamos a permitir. Seguiremos en las calles, seguiremos en las plazas, seguiremos luchando por nuestras pensiones, porque gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bueno, dar las gracias a los 4 ponentes y, aunque no lo crean, todavía queda alguna cosa que alguno quiere explicar todavía, pero vamos a pasar a las preguntas y después también quizás Pepe quería contar algo. No, pero luego lo haremos. Bueno, venga. Bueno, ¿quieres hacer una? Bueno, empezamos allí y después... Vale. Micrófonos. O sea, ser breve, no muy largo, porque suelen ser a veces intentar lo más escueto posible. Me voy a sentar para no estorbar a la cámara. Yo empezaría por lo último. O sea, todos los problemas que tenemos en este país, en el plan de pensiones, la sanidad, en la educación, se encierra todo en uno, en la cleptocracia que padecemos. Y punto. Porque lo único que no se pierde en este mundo es el dinero. Cambia de mano. Y lo que no tiene el pueblo lo tiene el poder. Y al que ustedes han llamado crisis ha sido saqueo. Y la influencia de la crisis de la quiebra de la banca no ha sido de la banca, ha sido de las cajas de ahorro, donde los políticos, los sindicatos y los curistas, en el caso de Córdoba, habían metido la mano. O sea, que todo tiene una explicación. Y aquí estamos hablando de qué pastillas nos tomamos para el dolor de muela, que nos va a calmar el dolor un par de horas. Hay que sacar la muela. O nos tiramos a la calle y acabamos con esta cleptocracia, con esta banda de ladrones, que mientras que la gente se está muriendo de la urgencia, se gastan el dinero en puta y en cocaína. O aquí diremos aquello de que cada pueblo tiene lo que se merece. Y punto pelota. ¿A quién la pregunta para algo? No, ya lo ha dicho, se ha contestado él solo. Pero vale. Lo que sí es verdad, bueno, que nosotros, los derechos se adquieren luchando. Los derechos se conquistan, nadie te cede nada. Entonces es verdad que en la calle, nosotros, las plataformas, hemos salido durante el 2000, aquí en Córdoba en concreto, nosotros salimos el 17 de febrero y el 22 de febrero, el 17 de marzo, llevamos a la corredera 12.000 personas lloviendo a mares. Y entonces, gracias a esas movilizaciones, Rajoy, que decía que no se podían subir las pensiones nada más que el 0,25, reculó, pactó con el PNV y se subieron de acuerdo con el IPC. Y eso demuestra que hasta a un gobierno conservador como el de Rajoy, en la calle se le pueden conseguir cosas. O sea, lo decisivo, y empalmo con lo del compañero, es verdad que hay que combinar las dos acciones, pero lo decisivo para mí es la calle, la movilización de los trabajadores. Porque desde el sillón no se consiguen... Exactamente. No se defiende la pensión. Simplemente un dato. Antes se comentó lo de la edad de jubilación. Simplemente me voy a remitir a los datos de jubilación del año 2018. 142.114 criaturas se jubilaron de manera anticipada,
185.000 de manera ordinaria. Hubo jubilaciones a los 61, a los 62, a los 63, a los 64, a los 65. Curiosamente, el número menor de jubilados se produjo entre 66 y 67. Otro dato. Se habla de que la reforma de 2011 incrementa los años de cálculo para calcular la base reguladora. Vamos a ver. En el año 2011 la pensión de jubilación media eran 873,21. El día 1 de octubre de 2019 eran 970, perdón, la de incapacidad, 978. 923 la de jubilación, 1141. 588, 714. La de viudedad, orfandad, 405. En definitiva, vamos a ver, compañeros, creo que estamos en un error. Y además eso se puede demostrar. A la hora de obtener el cálculo de la pensión, lo fundamental es la estabilidad en el empleo y el salario. Y cuando quieran ustedes cogemos vidas laborales y bases de cotización. De hecho, todas las pensiones de jubilación que se están generando ahora, apenas hay impacto con el tema de utilizar más años. Fundamental, cotizaciones y estabilidad en el empleo. Los números están ahí, son presupuestos de la Seguridad Social. ¿Quieres que diga? Bueno, sí. Después. Bueno, buenas noches. El motivo de mi intervención es porque me he sentido bastante incómodo al hacerme cómplice junto a Zapatero de algunos efectos de la reforma de las pensiones. Y es que hay una costumbre por ahí que mete a todo el mundo en el mismo saco. Entonces yo digo que voy a hacer para que ustedes piensen, aunque pueda parecer un poco grosero por mi parte, que la no resistencia, la no oposición a una agresión, la no resistencia a la no fuerza suficiente para impedir la agresión, es un consentimiento. Porque aquí se ha dicho que Zapatero, y con el consentimiento de los sindicatos, se hizo. Y yo creo que nadie puede darle lecciones a los sindicatos, Comisión Obrera y UGT, de todo lo que se ha trabajado históricamente con el tema de la protección social, de las políticas sociales, de las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quiero decir también que, poniendo un ejemplo, y con esto voy a terminar, en un minuto, había quien venía del 15M dando lecciones a los partidos históricos y criticando la transición, porque se había hecho muy mal. Y ahora resulta que los defectos que criticaban de los anteriores los tienen ellos también. Hay que ser más generosos, más humildes y trabajar, sumar la fuerza que aporta el sindicato a aquellas fuerzas que, sin querer estar sindicados, quieren también defender los intereses de colectivos y no poner ninguna piedra en el camino que impida que unos u otros tengamos que dar un paso atrás, sino que seamos capaces de, respetando la singularidad de cada uno, la opción de cada uno y de cada una, fortalecer en vez de disminuir la fuerza. Bueno, Conchita quería explicar lo de que es una coordinadora y por qué se hace la coordinadora estatal. Bueno, yo cuento la historia desde Cataluña. Yo soy de Marea Pensionista en Cataluña. Empezamos con los recortes que hizo en el 2012 Rajoy. Pusimos más de 10.000 demandas en la Seguridad Social, demandas que terminaron en juicio y que llegaron hasta el Tribunal Constitucional, que dijo que no había lugar, como siempre. Pero bueno, nosotros no solo queríamos que nos devolvieran el IPC del 2012, sino lo que queríamos es revertir paralizar todas esas agresiones que está sufriendo nuestro sistema público de pensiones. Comenzamos en 2 barrios en Barcelona, nos fuimos extendiendo por toda Barcelona, por toda Cataluña, pero evidentemente las pensiones no se llevan desde Cataluña, sino que se llevan desde Madrid, y nos pusimos en contacto con otros movimientos sociales de Canarias, de Madrid, de Baleares, de Murcia, de una serie de sitios, y hace 3 años, ahora justamente recordábamos el día 16 de octubre que desbordamos Madrid, por mucho que esos medios de comunicación no dijeron absolutamente nada o muy poco, desbordamos Madrid.
no les interesa que se sepa que realmente tenemos un movimiento fuerte. Desde allí nos recordábamos, los que estábamos, creamos la coordinadora estatal, unas 20 o 25 personas, en los jardines del Prado, sentados en el césped. Y después de 3 años teníamos una movilización muy potente en Madrid, porque los pensionistas hemos sido luchadores. Hemos sido el pasado, somos el presente y seremos el futuro, porque vamos a seguir luchando. Pues ahora tenemos 280 plataformas en toda España, distribuidas por todas las comunidades autónomas. Y salimos en muchos de los sitios, solo hay que ver Bilbao, y la margen izquierda, cómo está saliendo. Nosotros en Barcelona también salimos, y en muchos pueblos, aunque sea una persona, esa persona está luchando. No depende del número de personas, y gracias a nuestra movilización se consiguió el IPC del 2018 y del 2019, y que se aplazara al 2023 el factor de sostenibilidad, que ese factor de sostenibilidad hay que quitarlo como sea, porque va a mandar el futuro de este país a la miseria más absoluta, porque está demostrado que aproximadamente estudios de comisiones y de UGT, que el 2048 los pensionistas van a cobrar, si ya son pobres trabajando, porque todo lo que está por debajo de 1.084 euros, que es lo que estamos pidiendo, la pensión mínima, 1.084 euros, es estar por debajo del índice de la pobreza, y resulta que el salario aquí estamos a 900, y muchísimos de nuestros hijos son pobres trabajando. Por lo tanto, lo que queremos nosotros es, además de eso, de que se suba a 1.084 y que en el 48 los hijos nuestros y nuestros nietos van a cobrar entre el 40 o el 50% del último sueldo. Están mandando el futuro de este país a la miseria más absoluta, y nosotros no lo vamos a permitir. Isidoro, querido. Una pregunta. ¿Isidoro o no? Sí, bueno, yo quisiera hacer algunas consideraciones. Una cosa importante que se ha dicho, el sistema de pensiones español es de los mejores del mundo, quizá el mejor. Y una cosa importante, digo por el ambiente que hay en el país, que es de solidaridad. Es un sistema de entrada y salida, pero de solidaridad también interregional. Sí, señor. ¿Vale? Bien, lo digo interterritorial. esto por cosas entre territorios, que se oyen cosas por ahí, de los vascos que quieren las transferencias de la seguridad social y tal y cual. Eso es importantísimo. Otra cosa importante que quería hacer referencia es lo siguiente. Las cosas son complejas y no son simples. Es decir, ¿cómo en este país mañana se reúne el Consejo de Ministros y llega allí y dice, bueno, en este año y en 2 años la pensión mínima tanto? Y claro, si la pensión mínima es tanto, el salario mínimo ¿cuánto tiene que ser? Como mínimo eso. Bueno, eso son cosas mucho más complejas. Es decir, que eso solamente, en línea con lo que decía Puerto, sea sindicato, sea plataforma, que yo en eso ya no entro, tiene que ser mediante el diálogo y avanzando, Es la única manera. Y me explico el porqué. ¿Sabéis vosotros, por hacer una comparación con Alemania, Alemania el 80% de los trabajadores trabajan en grandes industrias? Es decir, todos los que estamos aquí hemos estado en ABB, en la electromecánica, en la banca, funcionario tal, y todos tenemos nuestros salarios controlados y cotizábamos por todo lo que ganamos y cotizábamos por horas extraordinarias. ¿Qué ocurre en España? Bueno, en Alemania el 80% en grandes empresas, el 20% es pequeñas empresas, autónomos y demás. ¿Qué ocurre en España? Es prácticamente todo lo contrario. No voy a entrar en son 2 puntos arriba abajo, estoy hablando en esquema. ¿Cómo se controla eso? Eso es bastante complejo. Eso no se puede hacer tampoco de la noche a la mañana. Y todo lo simplificamos. Que aumenten los inspectores, que aumenten tal. Yo considero que hay que ir cambiando un poco a poco la cultura de este país. Por ejemplo, pagar con tarjeta para saber los ingresos que tiene cada pequeño comerciante. Pagar el IVA. ¿Cómo se controla la cuestión de la hostelería? Un señor que lo contratan por 4 horas y trabaja por 12. Por supuesto, habrá que cambiar el sistema judicial, que eso sea más ejemplarizante, pero combinado con lo otro. Un restaurante que factura 300.000 euros y solamente declara 100.000, ¿por qué? Porque 200.000 euros van
pagado por dinero en vez de por tarjeta, ¿no? Entonces, todo eso son cosas importantes que no son tan simples como parece ser que algunos dicen. Y además, esa simpleza muchas veces, como bien ha dicho Ferrero, llega a las descalificaciones. No, hay que seguir avanzando. Y es fundamental, llámese Pacto de Toledo, y en ese Pacto de Toledo, pues a lo mejor mañana, además de los sindicatos, están quienes sean. Pero somos sindicatos, no somos partidos políticos. Es decir, que los partidos políticos tienen su función y los sindicatos es negociar, y negociar con el sistema. Se ha visto en la empresa. Nosotros en la empresa nos llegábamos y decíamos, bueno, es que esto tiene que cambiar de propiedad. No, negociábamos con el patrón y en este caso el patrón es el Estado. Otra cosa importante de lo que decía, los topes. Bueno, la cuestión de cotizar más porque se ganen más de 6.000 euros al mes, bueno, se puede hacer de esa manera, pero claro, jurídicamente eso cómo se amarra. Si yo he cotizado por 7.000 euros, puedo reclamar que me paguen mi pensión por 7.000 euros. Eso tiene otra solución fácil, en un sistema fiscal correcto, y es que se pague. Y en vez de hablar de tantas banderas y de no sé qué y de no tantos territorios, todavía no he visto en ningún debate de la televisión gente que llegue a decir, mire usted, señor de Vox, en tiempo de Zapatero se pagaba el 40%, tipo máximo. Aznar lo bajó al 35% y ustedes dicen que lo pagan al 22%. Evidentemente así un país no puede funcionar, ¿no? Es decir, que toda esa bolsa de fraude que hay. Y yo siempre digo un ejemplo muy gráfico, que debido a la modernización, a la tecnología, que a eso no nos podemos oponer, porque además es lo lógico que venga, pero ¿qué ocurre? Que a las empresas se les puede grabar no que pague el autómata, que paguen por los beneficios que tiene, porque a lo mejor pone autómata y no tiene beneficios. Por la riqueza. Es decir, que paguen por los beneficios. Distribución de la riqueza. Y ahí eso es donde tenemos que ir. Y yo cuando hablo con la gente les digo que los ciudadanos en España tenemos dos cajas donde entra dinero. Una la caja de la Seguridad Social y otra la caja de Hacienda donde pagamos los impuestos. Y nada más. Yo quería... No, quería... Mira, ¿se oye? No, bueno, da igual. Este país necesita reformas fiscales y reformas en la seguridad social. Está claro, porque el rollo de los módulos está más que agotado. Aquí no puede ser que los ciudadanos estemos pagando un impuesto y ahora con el rollo de los módulos son beneficios empresariales. Eso hay que cambiarlo, porque eso hace buenos por todos lados. Y además, como tú bien has dicho, como no hay factura por ningún lado ni hay forma de justificarlo, la mayoría es negro. Eso es así, no nos engañamos. Luego está el tema de las reformas que nosotros queremos hacer, que ya he dicho al principio, lo importante es que no ha habido mesa donde plantear las reformas que necesita el sistema para darle vida y cuidarlo y potenciarlo. Entonces, ¿nosotros por qué reivindicamos la mesa de los Pactos de Toledo? Porque ha ido muy bien hasta que se ha mezclado con la política. Hasta que alguien dijo, no, la mesa de los Pactos de Toledo no, decreto ley y yo decido por esto. Tiene que haber un consenso. Tiene que haber diálogo y consenso con todos para llegar a eso. No podemos imponerle una parte a la otra, porque perdemos en la guerra esa. Lo ha dicho antes el compañero de comisiones, yo estoy de acuerdo con Juan. Perdemos en la mesa. Y poniendo el ejemplo de las barbaridades, que la tienen más grande, que nos dan con ella en el lomo. Está pasando, mirad lo que está pasando en el mundo entero. Entonces, las tecnologías nuevas, las tecnologías que se han aplicado ya hace muchos años en la agricultura, entonces nos hemos reivindicado los beneficios a esos que se han repartido. Entonces, yo digo, si aquí había personas... Ahora, mira, el expediente de Telefónica, 3.500 personas van a la calle. No se ha enterado nadie, no se ha hablado de eso nadie. Esas 3.500 personas no cotizan ya. Cotizan por otro lado, pero no cotizan en realidad. No van a meter gente nueva ahí. Van a modernizar el aparato productivo. Esta maquinita que tenemos, el teléfono, está dejando puestos de trabajo a punta pala en la calle y no cotizan. Son todos beneficios empresariales. Ese debate queremos que se abra. Y además, reivindicar nuestros derechos. De esos beneficios queremos una parte. Y queremos ponerla ahí en lo alto de la mesa. Y tenemos que llegar a un consenso en eso. En el consenso siempre hemos ganado. Por lo menos yo considero que hemos ganado la negociación. La bandera hay que sacarla. Pero todo el día con la bandera no puede ser. Hay que sentarse. Hay que sentarse y dar solución a los temas.
Y eso es lo que nos está faltando. Yo reivindico y he estado reivindicando desde hace ya unos pocos de años que era un error que la mesa de los Pactos de Toledo no se reuniese, nada más que se reunió un par de veces casi obligada, para nada, porque se ha roto. Por uno o por otro se levantaron y salieron corriendo, por uno o por otro. Entonces, esa mesa ha funcionado bien, es un consenso que hicimos en los años 80, y yo creo que como ha funcionado bien, lo que tenemos que hacer es modernizarlo, adaptarlo y reivindicar nuestros derechos. Punto y pelota. Sí. Tenemos 10 minutos. Sí, yo voy a tratar de ser muy cortito, porque yo creo que hay un gran consenso en el análisis que se ha hecho de cuál es la situación de las pensiones y cuál es la situación de los mayores. Y creo que coincidimos todos. Y también hemos coincidido todos, en todas las intervenciones que ha habido, en lo que hace falta, reforma fiscal, tal. El tema es que cómo se le pone el cascabel al gato. Tenemos medidas o tenemos alternativas que se pusieron en una situación política distinta. Yo creo que las medidas son todas buenas. Yo no voy a censurar lo que se ha hecho. Eso sí hay que dejarlo claro, que las pensiones eran a los 65 y ahora son a los 67, que todavía no se ha llegado, pero yo me he jubilado con 65 y 2 meses más, aplicándome la norma estructuralmente. Mi señora, mi compañera, con 65 y 6 meses más. Y sí, que vamos galopando a los 67, eso es una realidad. ¿Que hay que volver a los 65? A lo mejor podemos, porque vamos a desecharlo. Pero yo no voy a entrar en eso. Yo lo que creo es que la política o la alternativa que nosotros damos en un parlamento bipartidista, que es lo que hemos venido teniendo hasta aquí, han sido unas y han tenido sus resultados. Y, por supuesto, yo alabo la labor que han hecho los sindicatos. Yo soy sindicalista de Comisiones Obreras toda mi vida, cooperador en la Fundación de Comisiones Obreras y sigo estando militando en Comisiones Obreras. Y también estoy en la calle en el movimiento de pensiones. Los movimientos de pensiones no son gente que no está sindical, son ciudadanos de todo tipo, de partidos políticos, de sindicatos y de todo, y que estamos ahí también, porque creo que hoy, para conseguir las reivindicaciones que tenemos, ahora que se ha roto, en la situación que tenemos, que se ha roto el bipartidismo, que la composición del Parlamento es distinta, muy, muy difícil lo veo yo, en un pacto de Toledo llegar a un consenso con Vox o llegar a un consenso con un PP que se está echando el pulso continuamente con Ciudadanos, ya casi se lo ha volteado, pero con el Partido Socialista. Entonces, muy, muy difícil veo yo el consenso, que hay que llegar y que hay que dialogar, por supuesto, pero si no tenemos otro arma importante. Porque los políticos tienen el arma de la división, y como no llega a un acuerdo, por mucho que consensuamos, no hay acuerdo. Pero nosotros tenemos un arma para hacerle recapacitar. Ya se ha puesto en práctica con el marcha atrás que dio Rajoy con las pensiones. Y eso se ganó en la calle. Luchando. Y nadie lo puede dudar. ¿Quiere decir con esto? Que en la calle tenemos que estar todos. La plataforma y los sindicatos. Si es que lo que a mí no me cabe en la cabeza es que no haya acuerdo para las movilizaciones en la calle y luego que cada uno dentro de su institución y la capacidad que tiene, porque hoy día los dos sindicatos mayoritarios representan a más del 70% de trabajadores que están afiliados y que están trabajando, no los que hay en el país, los que están trabajando. Entonces, claro que tienen su peso político, claro que lo tienen, y su peso social, pero hay más, hace falta más presión, ya no es suficiente la presión de los sindicatos. Entonces, yo lo que desde aquí hago un llamamiento a la unidad desde el respeto y que cada uno trabaje donde tenga que trabajar, pero a la unidad desde el respeto, y de esa forma podríamos llegar al consenso, porque para conseguir algo tiene que ser a través del diálogo, pero presentando la fuerza que nosotros tenemos, que tiene la clase trabajadora, las clases sociales, y es la unidad, no tenemos otra fuerza. Solo quería hacer una aclaración que no dije de la coordinadora. En la coordinadora hacemos política, pero somos apartidistas y tenemos ningún tipo de bandera, ni de sindicatos ni de partidos. Somos un movimiento social. Por lo tanto, allí cabe todo el mundo, pero siempre individualmente, no con banderas ni de partidos, ya digo, ni de sindicatos. Aquí cabemos todos. Y es importante, porque la lucha, como decimos nosotros, es el único camino, es lo único que entiende. Si vieran
como cuando fueron las marchas de la dignidad, no sé si se os acordaste, que habíamos 2 millones en Madrid, si nos vieran allí en el medio de la calle luchando, ya verían cómo actuaban, porque gracias a las movilizaciones, mirad Bilbao, allí van todos juntos, allí no hay solo, van todos sin ningún tipo de bandera ni ninguna pancarta. Allí hay de todos los movimientos, de todo, hay partidos políticos, hay sindicatos, hay de todo. Van a una y mirad qué manifestaciones hacen. La última o penúltima vez. Hola, buenas noches. Yo quería darle las gracias a la Asociación Futura, a los ponentes y a todas las personas que han asistido. Y quería hacer una pregunta. Parece ser que la población en España se está envejeciendo y yo quería saber si sería interesante que los inmigrantes entraran en nuestro sistema en nuestro día a día habitual de trabajo, en nuestra seguridad social y contribuyeran y consiguiera, si pudiera ser interesante que ellos también participaran para llenar un poco la hucha de las pensiones. No sé cómo lo ven ustedes, que tienen más experiencia. Ya están, ya trabajan. De hecho, cuando decían los voceros, como dice aquí la compañera, desde los años 80 están diciendo que el sistema de pensiones es insostenible y todo eso. Cuando, de alguna manera, los inmigrantes, porque además los inmigrantes que han venido estos años son activos, que no son ninguno pasivo. Entonces, estos han contribuido con su trabajo y con sus cotizaciones a que el sistema no siguiese las directrices que decían, digamos, las personas vinculadas a la seguridad y al gobierno. O sea que, en ese sentido, yo creo que sí, que los inmigrantes... Aparte, el AIRES manejaba hace poco una cifra que se necesitan normalmente. Aquí hay una cosa, de todas formas, que también es la tasa de actividad, que por desgracia en Córdoba es del 58%. Todas las mujeres se tienen que incorporar más al proceso productivo, pero que los inmigrantes son necesarios, y lo estimaba el AIRES en 270.000 inmigrantes por año. O sea, que yo creo que sí, que los inmigrantes tienen derecho. Puedo contestar, es que el problema es el trabajo. Resulta que no hay trabajo, es que muchos inmigrantes se han vuelto a sus países. Latinoamericanos muchísimos, porque no hay trabajo. Estamos viendo como nuestros jóvenes, que hemos gastado mucho dinero en su formación, médicos, enfermeras, se están yendo a otros países porque no tienen trabajo aquí. Si lo están contratando a los médicos, allí en Barcelona, por lo menos en Cataluña, los contratan por horas, los contratan por trías. ¿Qué van a hacer? Se están marchando fuera. Nosotros hemos sido aquí un país de inmigrantes y vamos a volver a ser un país de inmigrantes si seguimos así. Hay que ver de arreglar esto, como dicen ellos, hay que negociar, tenemos que sentarnos, y lo único que podemos hacer, la ciudadanía de a pie, una vez por todas, salir a la calle y que nos vean indignados. Resulta que sale un alcalde y se sube 30% el sueldo, a nosotros nos suben el 0,25. ¿Cómo ese pueblo no sale a la calle y lo echa una vez por todas a la calle? Tenemos que echarnos a la calle una vez por todas. Es la única manera que entienden toda esta gentuza corrupta. Es la única manera. La lucha es el único camino. Yo, solamente una aclaración. Una aclaración. En el sistema público que tenemos, si el empresario tiene dado de alta al trabajador, sea español o emigrante, está cotizando y tiene los mismos derechos que tiene un ciudadano español. ¿Dónde está el negocio que hemos hecho? Como ha habido... la crisis está inventada, que se inventaron y se tuvieron que ir de aquí, un montón de migrantes que vinieron y se tuvieron que ir, al final, hablando un poco en plan burdo, hemos hecho un negocio, porque las cotizaciones que han dejado aquí es en beneficio nuestra, los que se han ido a sus países. Si algún día vuelven, como no hay complementos a mínima para compensarlos, si no hay acuerdo con esos países, es decir, que hemos hecho al final un negocio que nos ha beneficiado a nosotros, no nos ha perjudicado, nos está beneficiando. Y cuando dicen de los emigrantes, es que le estamos pagando el subsidio, no sé qué, no sé cuánto, la ayuda, porque tiene sus derechos, porque ha cotizado, lo mismo que tú y lo mismo que yo. El sistema no discrimina a nadie. Quien discrimina es que no lo da de alta, ni a ti ni al emigrante, es el que discrimina. En cualquier caso hay un dato que conviene que este país tome nota. Vamos a ver, la tasa de natalidad es ínfima. Aquí se le preguntan a las criaturas cuántos críos quieres tener. Responden que 2. La realidad luego no tiene nada más que uno. Uno o ninguno. Obvia. Pero entonces, al margen de lo que tú has planteado, este país se tiene que replantear una política natalista.
pero además sin ningún tipo de complejo. Y una política natalista supone salario, conciliación, guardería, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que es un suicidio demográfico al que estamos asistiendo, ¿eh? Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final. Muchas gracias a todos y nos veamos en otra.